Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo palio digital de Subterfuge Radio. Hoy recibimos en Simpatía por la Industria Musical a un invitado que conoce la industria desde dentro, desde todos los ángulos y ambos lados del Atlántico, y que lleva más de 20 años trabajando en la intersección entre música, derechos y tecnología, ocupando puestos claves en sellos, editoriales y plataformas globales como Spotify o TikTok. Ha negociado licencias, gestionado catálogos, liderado equipos internacionales y participado en algunos de los grandes cambios estructurales del negocio musical reciente, desde el publishing clásico hasta el ecosistema digital. Su trayectoria ofrece una mirada privilegiada y poco complaciente sobre cómo funciona realmente esta industria. Hablaremos de derechos, plataformas, poder, artistas, futuro y decisiones estratégicas. Una conversación para entender no solo hacia dónde va la música, sino quién mueve los hilos. Abordaremos el papel de Latinoamérica en el mapa musical global, las tensiones entre tecnología y creación y los retos reales a los que se enfrentan autores y editores. Hablaremos de transparencia, de modelos sostenibles y de cómo negociar en un entorno cada vez más complejo, en una charla sin eslóganes, donde la experiencia y con los pies en la tierra, la realidad del negocio. Un placer recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y al testimonio de José María Escriñá. Bienvenido, Chema. Carlos, un placer estar aquí. Sí, bueno, ha quedado un poco rimbombante, lo estaba viendo y tal. Nos conocemos desde hace un montón de años, de cuando éramos 100% underground. Los 90. Y bueno, muy orgulloso de ver el carrerón que has hecho y que lo puedas compartir hoy con nosotros aquí. Y un placer estar aquí, te considero un amigo. Esas comidas que hemos tenido, teníamos en su momento. Fantástica. Y la verdad es que un placer estar aquí. Esas comidas de la industria, que algún día habría que hacer un especial de Simpatía por la Industria Musical por esas comidas que por supuesto dejamos de hacer porque al final no nos rentaba. Es que de hecho es cuando mejor, o sea, donde mejor se cierran los negocios, en esas comidas, déjate de despachos, sí, ¿no? Totalmente. Bueno, lo dicho, bienvenido. Bueno, llevan más de 2 décadas moviéndote entre música, derechos y tecnología, como decía. ¿En qué momento decides que la industria musical iba a ser tu terreno de juego, siendo, como conocemos, partícipe y miembro de un grupo como era Insanity Wave, o sea, dedicarte a la música como músico? ¿En qué momento decides que la industria musical podía ser tu destino? Bueno, vamos a ver. Mi primer acercamiento a la música es a nivel artístico, a través de Insanity Wave, que lo has comentado. Estamos hablando de los años 90. Yo me iría un poquito antes, que es cuando tienes esa catarsis o ese cambio que te hace vincularte a la música a tope, ¿no? Yo creo que fue en su momento... Leí hace poco un libro de Manuel Vilas, que es Lou Reed era español, algo así. Bueno. Y la verdad es que escuchando un vinilo de Lou Reed, Rock and Roll Animal en su momento, y a Transformer a través de un amigo, yo creo que eso me cambió totalmente. Lo leí también, le pasó a este señor, a este escritor, y yo creo que a partir de ahí inicio una catarsis de acercamiento a la música. Mi pasión es la música, lo compatibilicé con la carrera de Derecho, y los años que estuve en Insanity Wave, que fueron fundamentales, vi al final que a nivel artístico era una cosa muy, muy complicada ganarse la vida, pero yo quería seguir vinculado al tema de la música. Y entonces vi una salida a través del derecho, que tampoco estaba súper interesado, pero podía vincularlo a un tema de propiedad intelectual y poder empezar a trabajar en una compañía de discos, en una editorial musical. En mi caso fue una compañía discográfica donde envié, al acabar la carrera, envié un currículum, solo envié uno, la verdad que tuve muchísima suerte. El soplo me lo dio mi querido amigo Coleman, que estaba en las GAE, y me dijo, mira, hay una persona de una compañía que se llama Peps Records y que está buscando una persona interesada para trabajar en un departamento. Envié el currículum y me ficharon, o sea, me entrevistaron y me ficharon. Ahí empecé mi vinculación con la industria y entrando en un puesto súper clave, que era el puesto de ventas en una compañía discográfica independiente, en el que tuve visibilidad en distintos departamentos. Yo empecé en el tema de ventas y distribución.
producción, eran los momentos que se producía mucho CD, y me pareció bastante útil porque en el fondo yo no sabía mucho de ese lado de la industria. Yo sabía a nivel creativo, a nivel artístico, a nivel legal, algo, que la verdad es que al principio no sabes nada cuando acabas la carrera. Y con ese departamento luego tuve la oportunidad, como era una compañía independiente, de pasar también al departamento legal. O sea, todo el tema legal, todo el tema de contratos, me lo vincularon también. Dice, oye, tú eres abogado, ¿no? Pues también vas a llevar esto, ¿no? Tú sabes cómo son las compañías independientes, ¿no? Entonces también eso me dio margen a tener visibilidad sobre todos los acuerdos, sobre todas las negociaciones. En esa compañía comencé, pues bueno, estuve un año y algo, y me dieron la oportunidad de convertirme en director general de la compañía. Y a partir de ahí ya mi vinculación total a la industria. Me gustaría hacer una apreciación, es eso, Peps Records, en la compañía que montó Pepe Barroso, un señor que venía del mundo del emprendimiento con la marca Don Algodón, y que bueno, que parecía que iba a ser casi un hobby, ¿no? de alguien que le gustaba la música, y convirtió en una compañía que la hizo realmente grande. Y luego quería hacer también la apreciación esa de cuando me decías que entraste en el departamento de ventas, tal, eso ya sabes que se ha hablado mucho aquí, ¿no? De esa estrategia de Saúl Tagarro de Warner, que era que toda la gente que entrase primero estuviese en el departamento de ventas. Gente que luego fueron directores artísticos como Nacho Ventosa, Diego Torán, todos pasaron por ese departamento, por lo cual me parece una buena manera de arrancar en el mundo de la industria, entrar en un departamento como de ventas y crecer por ahí, ¿no? Bueno, llegas a ese punto donde, bueno, que te da el salto a que no solamente entablas lo artístico, sino que también abarcas lo contractual y el publishing, ¿no? Es tu primer contrato con él, ¿no? Efectivamente, esta compañía se dividía en 3 bloques. Era Pep Records, que era la compañía discográfica centrada en artistas. Luego estaba Peps Editorial, que era el publishing. Y después estaba la Rana Management, que era la compañía de contratación. Sí. En su momento, estamos hablando del 1999, 2000, todavía los 360, los 360 todavía no existían. Yo creo que fuimos algo pioneros marcando esas 3 vías del negocio, que en el fondo luego al final se ha visto que era por donde han ido, donde fueron todos. Sí, las majors entraron a saco también. Entonces ahí pude tener distintos acercamientos a distintos puntos de la industria que englobaban en el fondo todo. Y de ahí el salto a Latinoamérica. Bueno, de ahí lo que me da... O sea, después de Pep Records, que estuve trabajando unos 9 años en la compañía, que era una compañía además que para sobrevivir, que yo creo que se hizo muy bien, era buscar aliados. O sea, para buscar aliados se buscaban joint ventures con las majors. Eras una compañía pequeña, entonces lo que buscabas era apoyo en la distribución, apoyo a lo mejor con dinero para marketing. Apoyos con Sony, ¿no? Y nos centramos muchísimo en esa compañía en captación. Entonces éramos muy buenos en captar nuevos artistas, ya sabes lo complicado que es crear un nuevo artista, y desgraciadamente era una compañía que no tenía catálogo, entonces era muy difícil, necesitabas el éxito anual. Claro. O sea, estamos hablando de Los Caños, ¿no? Estamos hablando de Gemelier. Sí, bueno, sí, estamos hablando en su momento, yo estuve mucho con Los Caños, la creación de Los Caños, estuvimos con Malú en su momento, que fue también luego una joint venture que se hizo con Sony, Pepe y Lucía, que ganamos el Latin Grammy al mejor álbum flamenco, estuvimos muy metidos en todo el tema de Operación Triunfo en la primera con Manu Tenorio, con un acuerdo que hicimos con Vale Music. O sea, bueno, estuvimos con diversos artistas un poco de captación. Comentabas lo de Latinoamérica, yo al salir de Peps tengo la oportunidad de entrar en Peer Music. Peer Editorial, efectivamente. Es una editorial que tiene pues, más de 35 oficinas a nivel mundial. Es una compañía que se considera independiente, familiar, llevada por Ralph Peer, ahora por su hija, Mary Megan Peer. Y ahí se me da la oportunidad de ser director para operaciones en Latinoamérica, trabajando desde España, desde la oficina de Madrid. Pero siempre con visos en un momento dado, a mandarme a Estados Unidos. Y ahí empiezo a aplicar todo lo que sabía sobre Latinoamérica, que era para mí un animal nuevo. O sea, no tenía absolutamente ni idea de cómo funcionaban las cosas, y eso tengo que ser honesto aquí, o sea, uno no nace sabiendo. Entonces, bueno, tuve
Yo entraba en una posición de una persona que se jubilaba y esa persona me ayudó muchísimo. No era español, era alguien que estaba basado en Nueva York y que sabía mucho de Latinoamérica, y aprendí muchísimo con él. También de la mano de, en su momento, quien me contrató fue Rafa Aguilar, de Peer Music. Y bueno, ahí comencé a ver el potencial que tiene Latinoamérica. Y porque es un territorio que merece la pena explorar, que tiene un potencial tremendo, también con unos retos tremendos a nivel económico y políticos sociales, pero la verdad es que estuve desarrollando un trabajo con Peer unos 2 años y algo de director para operaciones en Latinoamérica, en lo que para mí era muy difícil porque estaba viajando todo el rato. Estaba fuera de casa a lo mejor casi un mes porque estaba llevando muchísimas oficinas, estaba llevando distintos horarios, que eran horarios, entonces era un infierno, ¿no? Entonces, en su momento, entre que era un infierno, yo estaba un poco quemado, y la necesidad de la compañía de tener a alguien en Miami, porque querían tener a alguien en Miami, pues bueno, se juntó que me hicieron como en El Padrino, una oferta imposible de rechazar, que la pensé mucho, porque yo como buen español como no me apetecía mucho moverme, ¿no? Y bueno, era una oportunidad, la cogí y empecé ya a trabajar con Latinoamérica, pero basado en Estados Unidos y en Miami, que se ha convertido desde que llegué hace 14 años a Miami y sigo viviendo ahí. Desde que llegué ahora se ha transformado mucho Miami y se ha convertido en el hub central de Latinoamérica. Siempre había una pelea entre Los Ángeles y Miami. A lo mejor cuando llegué hace 14 años, Los Ángeles tenía una fuerza muy grande, sigue teniéndola con todo el tema de música de regional mexicano y demás, pero ahora mismo todos los ejecutivos, toda la industria de Latinoamérica lo llaman. Miami es la capital de Latinoamérica, ¿no? Bueno, Latinoamérica es clave en la música global, pero también un territorio históricamente, ¿no?, maltratado en términos de derechos, ¿no? ¿Ha cambiado realmente esa situación? Miami ha cambiado, ya nos lo ha dicho, pero lo que es el entorno global, eso teniendo en cuenta la importancia que tiene. Vamos a ver, se juntan muchas cosas y yo he sido testigo de ese movimiento y esa transformación en Latinoamérica. Cuando llego y me establezco en Miami, sigo operando con Latinoamérica, pero fíjate que lo más importante para las sociedades de autor y para los editores, porque en ese momento ya estaba en el puro mundo del publishing, era Apple, iTunes, downloads. Imagínate cómo se ha transformado el tema. Y la pelea era en qué tarifas se podían hacer por el tema de download, en comunicación pública. Sí, claro, regularizar algo que no había precedentes. No existía, claro. Pero eso eran las peleas. Fíjate, ya es de risa pensar ahora un poco con la llegada del streaming, ¿no?, que cambia totalmente todo. Lo que pasa aquí es que hay una cosa muy novedosa en Latinoamérica que, la verdad, yo estoy muy orgulloso comparado con Europa o comparado con Estados Unidos. Cuando te he comentado que estamos hablando de sociedades y estamos hablando de editores, generalmente hay una tensión creada ahí y no hay una confianza muchas veces, ¿no? Porque la queja del editor es, oye, has recolectado bien, estás distribuyendo bien, ¿no? Es la obsesión del editor frente a la sociedad, y la sociedad es contra el editor, pues intrusismo, que me estás haciendo y tal. Entonces, lo que es pionero en Latinoamérica, lo que yo he vivido con la gente de la industria, los ejecutivos de la industria de México, de Argentina, de Colombia, de distintos sitios, es llegar a un consenso entre editores y sociedades de crear hubs de licencias en los cuales, muy a la latina en el fondo, porque mirando más del business y quitando fuera egos, porque los egos son horribles, ¿no? Entonces, en ese momento que se juntan, se crea una unidad sólida de licencias para con las plataformas digitales.
¿qué pasa? Te he comentado el tema de iTunes, pero seguido de iTunes de pronto viene el movimiento de música de streaming, viene un Spotify y todo lo que conlleva el consumo de la música de streaming. ¿Qué pasa? Que al tener unas licencias ya, o unos hubs para licenciar, se facilita mucho a las plataformas digitales establecerse y crearles un halo de legalidad para que puedan operar. Claro. Entonces, eso, si te fijas en Europa, todavía se siguen pegando de puñetazos con esos hubs, o han tardado mucho en llegar a ese consenso. En Latinoamérica fuimos pioneros, y yo he visto muchos compañeros, en mi caso también, que era explicar, en mi caso a PIR, en otros casos a Sony o a tal, a los cuarteles generales a los que reportas, la importancia de llegar a esos acuerdos para hacer negocio y que realmente también desarrollar artistas con esas plataformas digitales. Entonces, eso no existía, y eso, a través de los hubs de licencias, se crea un mercado muy sólido, la verdad, sobre el tema, y con una facilidad que ahora mismo es lo que se puede ver de lanzamientos y demás de plataformas que están establecidas todas. Y luego das el salto a Sony TV, ¿no? Que te sitúa ya en el corazón del publishing internacional, y ahí te toca negociar. Sí, bueno, vamos a ver. Sony fue yo lo considero un interim entre la salida de Peer Music y Spotify. Cuando salgo de Peer Music, porque en el fondo yo llevaba 7 años, 6 años y medio, también quería hacer cosas nuevas. Entonces, si hay un sitio donde se puede hacer cosas nuevas, es Estados Unidos. Muchas más oportunidades. También es por lo que me fui un poco de España, por tener más oportunidades a nivel profesional y un poco también personal. En ese caso, yo tengo la oportunidad de volver a la universidad, que eso tuve el interim de hacer un máster, porque yo siempre quería, tenía una obsesión de tener la experiencia americana de estar en la universidad. Yo creo que haber visto demasiadas películas, películas que tengo una anécdota graciosa, porque es que cuando acabé hice un máster, se llama un LLM, que es un máster en leyes en UM, en la Universidad de Miami, de entretenimiento, artes y deportes, que me gustó muchísimo, era muy, muy completo, ¿no? Y me eligieron entre 2 compañeros más, o sea, 2 compañeros y yo, nos eligieron para hablar a un board que llevaba y ponían el dinero para ese máster y tal, ¿no? Entonces, y yo comenté que cuando comencé a hablar, dije que estaba muy disgustado con el máster porque yo había visto estas películas americanas y no me habían invitado a ninguna fiesta, ¿sabes? Digo, esto es un aburrimiento. Y la verdad es que no causó nada de gracias. Nadie rió sobre el tema, así que me callé y seguí por el lado profesional. Bueno, y eso ya hablamos de esa llegada, ¿no? Entonces, luego a Spotify, ¿no? Sí, bueno, te contaba, lo de Sony es, mientras estuve haciendo el máster, de la mano de Juan Ignacio Alonso, en Sony España, me dio la oportunidad de hacer un proyecto muy bonito que era, sabiendo que yo era un experto, me había convertido en un experto en Latinoamérica y en los derechos de Latinoamérica, era poder recolectar dinero de compositores de Sony que eran compositores de bandas sonoras, que es una cosa bastante compleja, muchas veces no llega ese dinero por el tema de las películas y tal. Entonces me contrataron para ese proyecto, y la verdad es que mientras estuve haciendo también el máster pude hacer eso, y fue mi colaboración con Sony, que la verdad es que estoy muy orgulloso del tema, ¿no? De ahí, en el momento que acabo el máster y estaba ya más o menos terminado el proyecto con Sony, me dan la oportunidad, surge un puesto en Spotify, de director de licencias para Latinoamérica. Entonces yo tenía mucha experiencia de haber negociado por la otra parte, porque yo había estado negociando por la parte de PIR. Y yo tenía en su momento, y lo sigo teniendo, es el network de gente, ¿no? Entonces eso es vital para llegar a los acuerdos en Latinoamérica. Si estás hablando de llegar a un acuerdo rápido, pues bueno, ayuda mucho que te conozcan y que te crean y que seas una persona que la gente pueda confiar en ti, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienzo
un nuevo tipo de trabajo y también aprendiendo cosas nuevas en el mundo digital y representando a una plataforma digital que en su momento, cuando me fichan, era una startup. O sea, yo soy el fichaje... ¿Estamos hablando de qué año? Joder, pues ya no me acuerdo, macho. Del 2000... ¿Qué sería? ¿15? Ya sé. Por ahí, más o menos, ¿no? Bueno. 12, no me acuerdo, Bueno, sí. no me acuerdo, ahí me has pillado. Sí. Me has pillado. Pero bueno, con Spotify me fichan siendo una startup y también soy testigo de la transición de Spotify como startup a salir a bolsa. O sea, bueno, a convertirse el monstruo que se ha convertido ahora mismo. Entonces, bueno, y hay muchos cambios estructurales dentro de la compañía. Pues bueno, es una forma, una cultura, la cultura de startup es como mucho más hippie el tema y la verdad es que mola bastante trabajar en ese tipo de ambiente. La presión de la bolsa ya es otra. Sí, la presión de la bolsa, pues bueno, pues ya tienes más regulaciones, los budgets son distintos y están mucho más tal, entonces bueno, ya tienes como un departamento de asuntos internos que están ahí, como en la policía, que te están revisando todo al dedillo, pero bueno, el tema es que ahí tengo la oportunidad de trabajar en la plataforma y poder licenciar toda la música para que la plataforma pudiese funcionar en Latinoamérica. Me encuentro un gran hándicap cuando me fichan, porque me fichan y tampoco me cuentan mucho los planes, ¿no? Me dicen, no, necesitamos un tío como tú, que conozca y tal. Y dice, bueno, venga, vamos, a ver, primer día, ¿no? Y dice, ¡pum! Y me ponen ahí unos papeles y digo, bueno, a ver, ¿qué licencias hay? Dice, no, es que no hay ninguna licencia. Digo, ¿cómo que no hay ninguna licencia? Pero si estamos en todos los territorios. Entonces, bueno, un poco así funcionan las startups, las digitales como aprendes, que un poco que lanzan primero la moneda y luego... Pedir perdón que pedir permiso. Sí, o sea, ese es el clásico. Pero bueno, era un hándicap porque tú tienes también que tener esas licencias y, oye, y la gente que tiene los derechos, pues tiene totalmente... Está en su derecho de quejarse porque has lanzado la plataforma. Pero bueno, entonces se regularizó todo eso, regularicé todo el tema de las licencias en Latinoamérica. No fue fácil, la verdad, pero una vez hecho, pues bueno, ya Spotify se queda más estable en la plataforma para poder hacer más negocios, ¿no? Porque no todo es licencia. Licencia es para utilización de música, pero luego amplié, por ejemplo, con el tema de partnerships, que eso me encanta. O sea, yo soy una persona que me gusta más... O sea, lo de la negociación de licencia está bien, pero no deja de ser... Hay veces que te aburres del tema, ¿no? Entonces, el tema de partnerships, que es dar al artista o al compositor la oportunidad de hacer cosas en la plataforma, eso me parecía mucho más dinámico, ¿no? Para trabajar. Y creé un departamento, yo estuve insistiendo mucho, un departamento de partnerships específico para compositores, porque también la imagen del compositor siempre se ha oscurecido mucho, ¿no? Es más el artista a veces que no es compositor y el compositor está por detrás. Entonces quería darle y ese equipo sigue, o sea, todavía. Bueno, fueron esos pasos, ¿no?, que fue dando la plataforma de ir reconociendo también, al principio estaba solamente el intérprete y luego pues ir reconociendo ya no solamente al compositor, al productor, al arreglista y tal. Bueno, que trabajas en Spotify, cuando Spotify se consolida pasa de ser esa startup al inicio de ese, bueno, más que monstruo, ¿no? Al final la plataforma que entendemos lleva el gran peso de la distribución digital musical en el mundo. Y en paralelo hay una plataforma que todo el mundo hasta hace 5 años pensábamos que era una plataforma de bailecitos y de niñas tal eso. Siempre me acuerdo las primeras, Sandra seguro, aquí nuestra técnico seguro que lo dio todo en su momento con TikTok. Y de repente se convierte en el gran valedor, ¿no? ¿Cómo surge llegar a una plataforma como TikTok? ¿Cómo te plantean decir tenemos que entrar en el terreno de las licencias musicales? Pues lo has resumido muy bien. O sea, TikTok pasa de ser en 3 milisegundos una plataforma de bailecitos, como has comentado, a ser lo que es ahora mismo la plataforma número 1 de donde se busca y se encuentra canciones. Es el buscador número 1 y es la plataforma número 1 de creación de tendencias. Si tú ves ahora el top 10 de Spotify, el top 10 de YouTube, los top 10 no están creados en Spotify, no están creados en YouTube, están creados en TikTok. Esa es la gran fuerza, ¿no?, de TikTok como plataforma.
a mí me dan la oportunidad, cuando estaba en Spotify, también tienes que ver una cosa, en el mundo de las digitales o como ejecutivo que he sido en plataformas digitales, la vida también es efímera. O sea, en el fondo la vida del ejecutivo no es tan dinámica a lo mejor como podía ser en una compañía discográfica o en una editorial, ¿no? Que hasta que no se moría alguien, pues no entrabas, ¿no? O sea, eso ha ido cambiando, pero así estaba. Hay un dinamismo mucho más grande que a lo mejor te contratan para, como ellos me llaman, para una misión, cumples esa misión y ya pasas a otra plataforma, ¿sabes? O sea, no, es muy poco. Yo muchas veces veo las fotos de compañeros que tenían Spotify y no queda ninguno, ¿sabes? O ahora mismo en TikTok. O sea, de pronto la rotación es muy grande. Entonces, a lo que voy es que yo creo que la misión que tenía en Spotify estaba ya acabándose y surge la oportunidad de TikTok. TikTok, yo al estar metido en el medio, veía que tenía mucho potencial, pero no sabía que iba a tener tanto potencial en el tema de música. Me dan esa oferta para TikTok y yo lo que veo atractivo es, uno, que lo veo como un modelo más de startup también, que me apetecía más porque tienes como más libertad de hacer cosas. Veo que es una empresa china, o sea, TikTok es de la compañía madre es ByteDance. ByteDance tiene distintos tipos de aplicaciones, no solo TikTok, tiene CapCut, tiene muchísimas oportunidades que yo creo que como ejecutivo lo vi como más salida, ¿no? O sea, decir, Spotify, ¿qué tienes? Tienes Spotify y podcast y poco más. Entonces es una gran plataforma, pero limitada. En cambio, con ByteDance vi como un futuro mucho más prometedor de poder trabajar en más cosas, ¿no? Entonces me contratan de director para Latinoamérica haciendo un rol totalmente parecido al que hacía en Spotify, que era licencias para Latinoamérica, para publishing. Lo gracioso del tema es que cuando me fichan me pasa lo mismo que en Spotify. Digo, venga, vamos a ver, darme un poco a ver cómo está el trabajo. No, es que no tenemos ninguna licencia en Latinoamérica. Digo, bueno, ya me sé el cuento, vamos a empezar por aquí, ¿no? Entonces, la experiencia también de trabajar en una empresa china, creo que era un aliciente extra que a mí me apetecía, ¿no? O sea, cómo China a nivel global se ha convertido en un país ultra destacado y súper importante, y tenía curiosidad de saber cómo trabajan, ¿no? los chinos y cómo es una empresa china, y la verdad es que he aprendido muchísimo trabajando ahí, ¿no? ¿Y qué errores se cometen, crees, cuando se analiza TikTok, no solo desde la óptica del marketing y no desde los derechos? Errores. Es que es eso, siempre se habla que es promoción, es explotación comercial. Hablabas antes de lo que han venido cómo se han convertido los grandes generadores de tendencias, cómo han cambiado el mercado de los vídeos, ¿no? El videoclip estándar, ahora a mí todos los grupos que vienen aquí ya no quieren hacer un videoclip, quieren esos 15 segundos mágicos, ¿no? ¿Qué errores de visión crees que hay sobre TikTok? Bueno, yo creo que uno de los errores es, yo creo que es dentro de tanto de TikTok como de las compañías digitales, es muchas veces, como cogen tanta relevancia, es la prepotencia a lo mejor sobre la industria musical que ya estaba preestablecida, ¿no? Si tú vas a los eventos ahora mismo, las nuevas rockstars, no son los artistas, no son los ejecutivos de... Los influencers que ya no son influencers, son tiktokers. Sí, son los tiktokers, los influencers y son los ejecutivos de estas compañías, de estas plataformas, ¿no? Parece que son más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que ver un poco, medir la balanza, ¿no? Y tampoco creerse tan importante. Porque esa prepotencia lo que te hace es luego... puede convertirse en una falta de respeto para la gente para el artista y para la gente que tiene los derechos. Yo creo, o sea, lo que te comentaba de TikTok, que se ha convertido en la plataforma número 1 para encontrar repertorio, yo creo que eso es un acierto. O sea, a mí me gusta hablar más de cosas positivas que de negativas. Creo que es un acierto, pero a su vez creo que la inmediatez es un error. O sea, el tema de que la gente joven le esté presionando a
en cuestión de segundos pasar de una cosa a otra, no poderse centrar en cosas. O sea, yo creo que el tema del consumo ahora mismo es inmediato. ¿Qué pasa? Para la industria la creación de un artista es súper complejo, entonces es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces eso yo creo que se ha convertido en una dinámica que creo que es un error dentro de plataformas como TikTok, que es lo que están empujando. Entonces incluso TikTok ha creado un brazo armado como una especie de distribuidor label, que es SoundOn, no sé si lo has escuchado, se ha convertido ahora muy, muy potente. Bueno, es el Spotify chino, ¿no? No. SoundOn es como un agregador, vale, en el que tú como artista puedes distribuir tu música a través de ella. SoundCloud más cercano. Correcto, con el extra de que si te ven potencial, porque claro, ellos tienen... Estas compañías se basan en métricas. Entonces, claro, la información, esas métricas no las comparten con nadie, claro, solo entre ellos. Entonces, lo que han visto es, dicen, vamos a ver, tenemos todas las métricas, sabemos todo el consumo, sabemos hacia dónde va el consumidor y tenemos que hacer este tipo de licencias porque no nos morcamos nosotros ¿sabes? O sea, creamos este hueco, nos lo llevamos nosotros. Entonces, bueno, yo creo que es un impulso que está haciendo ahora TikTok de crear su propio sello discográfico con promoción del artista dentro de la plataforma y dentro de otras plataformas. Pero tú como artista te dan la posibilidad de tener más presencia en YouTube. En YouTube, en TikTok, y también en plataformas como YouTube y otras que también te ayudan, ¿no? O sea, tienes un equipo de marketing. Bueno, ¿y cómo ha sido ese trabajo con la perspectiva de los años de la cierta opacidad en lo que eran las entidades de gestión en Latinoamérica? ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿También crees que se han adaptado al entorno digital? Sí, muy buena pregunta, porque el reto que me encontré en su momento y me sigo encontrando a día de hoy, o sea, han pasado más de 14 años y sigo con encontrando el mismo problema en Latinoamérica. Si estamos hablando de entidades de gestión, estamos hablando de sociedades, muchas veces, entidades de gestión que no tienen la infraestructura o el presupuesto necesario para tener una buena base de datos, para tener una base de datos óptima para trabajar con una plataforma digital. Cuando yo que estoy haciendo licencias todo el rato y sigo haciéndolas ahora a través de mi compañía, de mi consultoría, lo peor que puedes encontrar dentro de una sociedad de gestión es que tengan un sistema arcaico, ¿no? Entonces eso repercute en la distribución, en el dinero final que llega al compositor y al publisher, y crea un conflicto tremendo en los claims que hacen con las plataformas digitales, que te puedes imaginar, la plataforma digital es un negocio de céntimos, o sea, son centavos. Todo eso son microtransacciones y tienes que cruzar todos esos datos para que tenga un sentido y luego se pueda hacer una distribución. Todo eso, a día de hoy hay sociedades que realmente carecen de la infraestructura, no por ellos, sino por... O sea, a ellos les encantaría, pero no tienen presupuesto y no tienen... O sea, si estás hablando de Latinoamérica, estás hablando de territorios, países que tienen un potencial tremendo, que tienen un consumo de música 6-7 veces mayor que lo que puede haber en Estados Unidos y en Europa. Estamos hablando de consumo, estamos hablando de gente joven. O sea, fíjate, Europa se está muriendo la gente y tal, y no hay niños, ¿no? En Latinoamérica hay una oportunidad ahí para consumo. ¿Qué pasa? Que son países que tienen muchos problemas económicos muchas veces, hay cambios gubernamentales, vaivenes, y todo eso sufre la economía, entonces no tienen los recursos necesarios. Claro, entonces las plataformas se han fijado mucho en ese negocio de consumo, pero no rentabilizan tanto. Entonces, eso yo creo que es el gran reto de Latinoamérica, países más estables y realmente que entre algo más de dinero, sabiendo el potencial que tiene de consumo y de gente, ¿no? Que ese es uno de los motivos por el que en el 2024 fundas Belker, que es una consultoría externa. ¿Cuáles son tus objetivos, digamos, a nivel clientes? ¿A quién está enfocado él?
sabiendo, o sea, a nivel personal, cuando planteo crear la consultoría de Belker en Miami, lo primero que pienso es saber qué puedo ofrecer, qué puede ser atractivo. Lo he comentado durante esta charla contigo. He tocado todos los palos. O sea, he tocado tanto el palo de label como puedo ofrecer múltiples servicios, con lo cual no me quedo en una sola cosa. Sí que los últimos años me centré mucho en negociaciones con plataformas y demás, y es algo que muchos clientes buscan, ¿no? Que es un acuerdo directo con las plataformas. Entonces, independientemente de que tengo distintos clientes y estoy aportando distintos servicios, pues como puede ser un sello discográfico que tiene un brazo armado de publishing pero no lo tiene del todo ordenado, entonces les ayudo a crear la infraestructura, a detectar lo que está bien, mal y un poco pues implementar cosas nuevas que puedan mejorar el negocio. Por ejemplo, estoy representando a la ACCS, que es la Asociación de Sociedades de Autor del Caribe. Eso engloba 10 territorios del Caribe, es más el Caribe anglo, más que el latino. Sí, Jamaica, Trinidad y Tobago, etcétera. Y tenían un problema serio, por ejemplo, de llegar a licencias con las plataformas. Entonces, en su momento me contactaron, alguien les habló de mí, me contactaron y me pareció un proyecto muy, muy bonito, ¿no? Que era, oye, pues voy a ayudar a estas sociedades a que puedan tener su oportuna licencia desde Netflix hasta Apple TV, hasta Spotify, hasta, yo qué sé, Deezer, ¿no? Entonces estoy con distintas plataformas ahora mismo negociando para que estén regularizados, ¿no? Porque, vuelvo a comentar, parece que es la norma que las plataformas lanzan en un territorio y sin pedir permiso. Yo creo que también hay una cosa válida dentro de su argumento, que es nosotros tenemos un proyecto, no podemos pararnos, no podemos parar, vamos a una velocidad mucho más grande que las entidades de gestión. Entonces, bueno, si hay que echar a lo mejor en cara algo a las entidades de gestión y a los publishers, a lo mejor, y a los labels, es la velocidad. La velocidad para la decisión y un poco esa sintonía, porque van tan rápido. O sea, una plataforma es que cierras un acuerdo y a los 6 meses te están llamando porque hay que hacer un anexo, porque hay una nueva cosa dentro de la plataforma que también necesita tu autorización. Entonces, esa velocidad, pues claro, si lo juntas con sociedades como son las del Caribe, que, oye, pues han tenido algún que otro problema, ¿no? de gestión y demás, pues bueno, pues es un reto. No, claro, aparte yo creo que es también amplificar la visión, ¿no? Por un lado es ese mundo que va a toda leche, que cambian los contratos, las adendas, la forma de repartir, la forma de verlo, tal, y también echar vista atrás, ¿no? De cómo se firmaban las cosas antes y qué sentido tienen ahora muchas de esas firmas, ¿no? O sea, yo me la aplico a mí cuando empecé. Yo cuando empecé a firmar artistas no existía lo digital y ahora tienes que renegociar. Claro, entonces, claro, es digamos, en dos direcciones, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué consejo le darías a un artista, a un autor que empieza y se enfrenta a eso, a contratos con plataformas y algoritmos? Aparte de recurrir a empresas como Belker. Voy a dar mi email ahora. Vamos a ver, yo creo que un consejo que daría a un artista después de mi experiencia es que el trabajo en equipo es lo que hace un éxito. O sea, el artista, si no sabes de derechos, por ejemplo, de plataformas, búscate a alguien dentro para crear equipos, ¿sabes? Que sea alguien de confianza pero que te pueda ayudar, porque si no vas a estar perdido y vas a cometer los mismos fallos que han cometido muchísimos y luego vas a acabar quejándote. Entonces, bueno, yo creo que el artista en su momento depende de la visión que tenga ese artista. Si tiene una visión entre artista y ejecutivo, pues bueno, perfecto. Pero yo creo que la mayoría de artistas quieren centrarse en su música, ¿sabes? O sea, incluso grabar un TikTok, como les sugiere o les recomiendan las compañías discográficas. Oye, graba... No, coño, yo soy artista, no quiero grabar o sea, eso lo he escuchado 10.000 veces, ¿sabes? Entonces, pero es necesario. Entonces, yo creo que necesita el artista
tener su propio equipo y saber en lo que uno es bueno. Si eres bueno en las grabaciones, céntrate en tu creación y deja hacer el trabajo también a otros que a lo mejor que pueden hacer. Yo creo que si no, es complicado. A lo que se enfrenta uno, por ejemplo, yo lo miro mucho desde el lado de Insanity Wave, ¿no? Porque yo he sido artista. He tenido también las mismas inquietudes de no saber absolutamente nada. Yo me acuerdo cuando fichamos con la Fábrica Magnética, ¿no? Con Servando Carballar, que le quiero un montón a Servando. Y nosotros aquí lo adoramos. Pero yo no tenía ni idea del negocio, yo no sabía ni lo que estaba firmando. Y yo cuento una anécdota muchas veces en presentaciones que he tenido que hacer con ejecutivos y demás, que yo cuando firmo el contrato discográfico me dan un segundo contrato que era un contrato de publishing, ¿no? Y digo, ¿y qué es esto? Pues yo era nosotros éramos como, digo, ¿qué es esto? Si ya ha firmado el contrato, pues no sabía diferenciar te lo juro, no sabía diferenciar los derechos. Y digo, ¿qué es esto? Y dice, no, el contrato de publishing. Y yo pensé, ¡ay, qué bien! Que nos dan dinero por esto. O sea, yo no sabía. Y además dije, qué justo es que es 50-50. No como el discográfico que era. Así, claro, yo digo, mira, el discográfico nos da una mierda y el publishing me dan el 50-50. Este mundo es precioso. Así inocente era uno. Bueno, ¿crees que el futuro del negocio pasa más por la estrategia que por el volumen de catálogo? Yo creo que no. No creo, sigues apostando por el catálogo. Yo creo que ahora mismo las compañías en sí, lo que veo es que se mantienen por el catálogo y por el volumen de catálogo y imponen o pueden imponer una serie de condiciones en función del volumen de catálogo. Ya pueden tener la estrategia mejor del mundo que... Yo creo que a lo mejor es un mix, ¿no? Pero sí que el catálogo no ha perdido fuerza en nada y yo lo veo desde el lado, cuando yo representaba plataformas digitales, por ejemplo, lo primero que miraba era el volumen del catálogo. ¿Qué importancia tiene esto y qué genera? Claro. Genera no sé cuánto. Oye, estos tienen fuerza. No, nos basamos en éxitos y tenemos un catálogo de 15 referencias. Son muy importantes, pero son 15. Pues no te van a prestar la misma atención. Entonces yo creo que el catálogo sigue siendo muy importante y también, de hecho, de estos últimos años se han creado muchas empresas de compra de catálogos, pero a saco, ¿no? Sí. Sí, aquí llaman a la puerta de vez en cuando. Sí, ya me imagino. Bueno, con la perspectiva de haber trabajado en España y de haber trabajado en Latinoamérica tantos años, ¿hay algo que la industria española debería aprender del modelo latinoamericano o estadounidense? ¿O consideras que son dos territorios y que se hace...? Bueno, yo creo que todo ha cambiado muchísimo. Yo te hablo desde una experiencia de que llevo 14 años fuera viviendo en Estados Unidos, pero sí que el mundo ha cambiado mucho y estamos hablando de un mundo globalizado. O sea, que tampoco ya esas diferencias de España, aunque siga habiéndolas, y a lo mejor puedo recalcar alguna, yo creo que vivimos en un mundo globalizado totalmente distinto. Entonces tampoco hay tantas diferencias y el acercamiento de culturas y demás está mucho más cercano que hace 14, 20 años, ¿no? Cosas que se pueden aprender. Yo creo que el tema... esa mentalidad a lo mejor española, y tampoco quiero ser aquí peyorativo con el tema, pero de anclarse en una idea y la poca flexibilidad, ¿no? O sea, yo creo que España a lo mejor debería aunar un poco el tema al hacer negocios, ser un poco más flexible y la rapidez. Yo creo que cuando interactúo con empresas en España las veo a veces un poco demasiado lentas comparado con lo que puede ser ahora mismo Estados Unidos, que van a la velocidad de la luz, ¿no? Total. Bueno, y después de tantos años negociando y gestionando y asesorando, ¿qué es lo que más te sigue motivando en esta industria? A mí lo que más me sigue motivando es la música. Sí. O sea, la música. Yo soy un apasionado de la música. Comenté hace poco, te comenté antes, el tema de Ver la luz con Lou Reed. Yo todavía poder ponerme una canción de Lou Reed o de Los Ramones o de cualquier grupo que me guste y poder sentir vibraciones positivas, ¿no? Y que te cambie y, oye, estar triste y a lo mejor ponerme una canción un poco más melódica y tal...
eso es lo que realmente hace que me mueva, el motor de mi vida, creo yo, y el motor que me hace moverme dentro de esta industria, ¿no? Y en el fondo es la música lo que me une. Otra cosa que me une es el tema de las personas, que me encanta estar con la gente, y estar con artistas pues me gusta muchísimo también, que es un poco estar con creadores, ¿no? Totalmente. Bueno, para terminar siempre, bueno, algunas veces, otras veces ya se contesta durante la entrevista, pero bueno, me gustaría comentar, ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la industria musical? Y ahí, bueno, pues tienes la oportunidad de dar las gracias a quien consideres, porque bueno, pues gracias a él estás aquí hoy. Pues tendría una lista bastante grande, la verdad, y hay un dicho... Tenéis que venir con los deberes hechos. Es que esa pregunta no la tenía preparada, no tenía preparada ninguna, pero... mira, hay un dicho que dice que uno no se bautiza si no tiene padrino. Entonces es fundamental tener padrinos. Yo tengo que dar las gracias a mucha gente. Pues, hay una persona clave que es Rafa Aguilar. Rafa Aguilar ya no está en Peer Music, pero fue el capo de Peer Music durante muchos años. Va a venir pronto, ya está invitado. Y que fue el que fichó a Insanity Wave en Warner Chappell. O sea, nosotros cuando fichamos con la Fábrica Magnética tenía un acuerdo con Warner, fichó con Warner. Y pues oye, me dio la oportunidad a nivel artístico para crear una carrera que luego me ha vinculado a nivel ejecutivo. Yo luego, a través de Pep Records y Peer, hicimos muchísimas cosas de trabajo, le gustaba cómo trabajaba y es el que me fichó para Peer Music. Entonces, le debo muchísimo a Rafa. Yo creo que también a Juan Ignacio Alonso, le mando un muy fuerte abrazo desde aquí. Me ayudó con el proyecto este de Sony. Y yo creo que hay otra persona que es Adam Partners, que es el que era mi jefe en Spotify, que ha sido una persona que tanto dentro de Spotify como luego ayudándome con otras cosas, la verdad es que me ha marcado mucho y he aprendido mucho. Yo podía decir esos tres referentes a lo mejor como gente importante, y tampoco quiero olvidarme, o sea, has comentado antes Pepe Barroso, pues Pepe Barroso es el que me da la oportunidad de entrar en una compañía discográfica y que depositó su confianza en mi trabajo y que es una persona importante dentro de mi vida ejecutiva y personal. Pues nada, muy bien. Pues muchísimas gracias, Chema. Ha sido un auténtico placer. Carlos. La verdad es que tener esta visión, bueno, conociéndome, justo estaba hablando y me estaba acordando de cuando me llegó a mi primigenia oficina, que no era ni una oficina, era un vestíbulo de otra oficina en la calle Hortaleza 70, y me acuerdo cuando me dieron la maqueta de Insanity Wave. La maqueta amarilla, famosa maqueta. Sí, que tenía un diseño muy chulo. Aparte yo creo que siempre fuimos muy profesionales, o sea, teníamos ahí... Aparte me vino por creo recordar por Pablo de Rumble, que era un sello bueno, que tenía de hardcore y de punk, y entonces me llegó y me parecía el nombre como muy punk y lo puse y me pareció muy pop. Sí. Entonces, pero bueno, siempre que intenté también, ya sabes, hacer un acercamiento, elegisteis la Fábrica Magnética, y creo que hicisteis muy bien en ese momento. Sí, bueno, no hemos hablado de esa trayectoria, que fue una montaña rusa, pero la verdad es que con perspectiva la veo con cariño. Claro. Pero la verdad es que sí, que estuvimos hablando también contigo. Sí. Yo creo que a lo mejor nos teníamos que haber ido, estoy seguro, con Subterfuge. No, yo creo que todo habría cambiado mucho la historia. Las decisiones que se tomaron, yo creo que en ese momento fueron buenas para todos. No hay que arrepentirse, ¿no? Así que nada. Bueno, pues nada, lo he dicho. Muchísimas gracias, Chema. Un placer. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santesteban de la calle Almirante, con Sandra Pérez a los mandos técnicos, y nos vamos con El verano de la amenaza constante. Adiós. Un segundo, prefiero dejarlo así. Si caminas dando vueltas te puedes perder. Cuando todo está
puedo ser.